Espíritu de Dios, llena este lugar, incéndialo con tu presencia, Señor. Necesitamos esa presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Permíteme, Señor, hablar de lo que tú me has dado, primero para mí, luego para el que lo quiera tomar. Señor, gracias te doy, unge mis labios, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea solo lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Gracias te doy, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Gracias te damos, Señor. Tremendo, yo sentía la presencia del Señor y aún siento un fuego que me está quemando. Yo no sé usted, pero no es el calor natural que uno tiene cuando hace calor aquí en Neuquén, sino es un fuego acá interno en el corazón. Créame que hace unos días, quiero contarle un poco esto, hace unos días atrás estaba charlando con mi nieto Gabriel, charlábamos de la Escritura, siempre estamos charlando de la Escritura, y él me hacía preguntas, y yo le respondía, y él hacía preguntas, y yo le respondía, no sé, ¿cómo será que...? Comentaba, y usted escuchaba, y le respondía, y llegó un momento que terminamos de charlar, y fue una palabra tan tremenda que vino a mi corazón que me sacudió, y me vino cosas que en un momento pensé, yo esto no lo vi así, y créame que esta palabra la había leído muchísimas veces, pero yo quiero invitarlo a usted porque esta palabra primero es para mí, y quiero decirle que el predicador al que el Señor pone a predicar acá, lo primero que le da, primero es para uno, nunca es para el pueblo solamente, es para el que predica, nunca es para el pueblo. Y menos para azotar, porque la palabra da vida y genera vida. Y la palabra sana por sí misma. ¿Cuántos lo creen? A mí me sanó el Señor. Cuando volví al Señor, que nos estábamos restaurando, nos fuimos a restaurar en un lugar hace muchos años antes de comenzar el pastorado. Y recuerdo que el pastor predicaba y yo lloraba y lloraba y lloraba y el hermano daba gracia y yo lloraba y cantaba en alabanza y seguía llorando y el Espíritu de Dios no me dejaba tranquila y lloraba y sacaba y sacaba y sacaba, aún hasta los anuncios de la iglesia me lloraba todo, hasta los coros de la ofrenda y me lloraba y me lloraba y me lloraba y decía, Señor, gracias, porque allí había convicción de pecado. Y el Espíritu de Dios que estaba sacando, mientras Él sacaba, el Espíritu de Dios también ponía. Por eso le digo que cuando el Señor te invita a traer un mensaje, primero la palabra es para el que predica. Amén. Y luego para el que lo quiera tomar, porque el Señor conoce los corazones y la intención de la misma. Vamos a leer este pequeño pasaje, Mateo capítulo 17, versículo 1, y dice la palabra de Dios de esta manera: 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó ¿a quién? Aparte, a un monte alto. Y me quedé con eso y empecé a buscar, pero antes de elegir a estos 3 apóstoles, capítulo 16, arribita, 28, fíjese lo que dice. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan, ¿qué cosa? Visto al Hijo del Hombre viniendo. No gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 28. Y luego después salta al capítulo 17, que después que dijo estas palabras a los que estaban allí y a sus discípulos, oh casualidad, no llama a todos los discípulos, que por sí ya eran 12. Solamente invita a 3.
Y lo mencionaba la Escritura. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero ¿quién eran estos tres que Jesús invitaba para mostrarle algo sobrenatural? ¿Quiénes eran? Usted me va a decir, ¿discípulos? Sí, por supuesto, yo lo he leído 25.000 veces. Discípulos, claro. ¿Qué tenían de especial? Lo mismo que el resto. Seguirían con Jesús, comían con Jesús, dormían junto a Él, participaban de lo que Él hablaba, veían las maravillas y todos coincidían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no se lo llevó a todos, pastor, se llevó a tres. Y me puse a buscar de la vida de Juan. Juan, claro, porque era el que el Señor amaba, porque el discípulo amado del corazón de Jesús. Claro. A Jacobo, su hermano, ¿cómo eran conocidos? Como hijos del trueno. O sea que los muchachos no eran poca cosa, los muchachos se las traían. Eran tan tremendos. ¿Cuántos pueden decir en esta noche? Yo soy muy bueno, por eso el Señor me va a llevar. ¿Verdad que no? Estos tampoco eran buenos. Mire, ¿cómo será que en un momento, en un episodio de la vida entre Jesús y los discípulos, justamente esto, sobre todo Juan, dijo, Maestro, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a estos? Los samaritanos. Claro, eran de armas llevar. Mire, si hubiese sido, qué sé yo, alguien de armas en este tiempo, le detona una bomba nuclear, no queda ningún samaritano, no queda nadie. Eran de armas llevar, eran hijos del trueno. ¿Cuántos se consideran en algunas oportunidades como ellos? Pero estaban con Jesús, habían mamado y habían disfrutado del mensaje tremendo del Maestro. Ver resurrecciones, ver... Mire, ¿para qué le voy a contar cómo estar toda la noche? Usted conoce la Escritura. Los eligió a ellos y me rascaba la cabeza y decía, Señor, ¿por qué a ellos? Y el Espíritu de Dios me dice, ¿y por qué no tú? Pero Señor, si yo, de mis hermanos, soy la única entre 5 varones y soy el patito feo, ¿por qué no tú, Carlitos? ¿Por qué no tú, Pablo? ¿Por qué no tú, Bernabé? ¿Por qué no tú, Gabriel? ¿Por qué no tú? Estamos en la misma línea de condición de estos dos, hermanos entre sí, hijos del trueno. Yo me imagino que Jesús tenía doble trabajo con ellos. Lo otro era más manso, por esto 2 por 3 había que estarlo tranquilo, muchachos, no aprendieron nada. ¿Cómo voy a hacer descender fuego del cielo y lo vamos a consumir? Tranquilo. No es este el mensaje que yo quiero que ustedes entiendan. Tranquilo. No, pero mire, si ustedes, ¿cómo si es el Hijo de Dios? Ahí al toque. Tranquilos. Pero los eligió para mostrarles algo sobrenatural. Pero no se quedaba atrás tampoco Pedrito. Pedrito no se quedaba atrás. Antes de que el Señor lo llamara como su discípulo, él se llamaba Simón. ¿Qué significa? Junco. El tipo de un lado para otro. Hoy te decía una cosa, mañana te cambiaba la versión, pasado decía sí, traspasado decía no, y en el medio decía, no sé, tal vez. Y pero con estos se codeaba el Maestro, el Hijo del Dios viviente, con estos. Los hijos del trueno, este otro de fachatado, que hoy te dice una cosa y mañana te cambia el pedal. Y justamente dejó a los otros allá. Y le dijo, ustedes 3, vengan conmigo. Yo quiero que vean algo. Yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo nunca había visto este episodio de esta manera. Y lo llamó. Pero vamos a ir a un lugar. Yo me imagino que lo rodeaban de preguntas. ¿Dónde vamos a ir, maestro? ¿Por qué no dejamos lo otro? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, cuenten hasta 10. Nosotros los pastores a veces
hoy nos decía un nieto, yo tengo miedo de decirse que quiero ser pastor porque yo lo veo a ustedes que... Y Ruth siempre nos decía, yo no quiero ser pastora porque... Y siempre me daban los por qué. Yo me imagino que estos dos también y estos tres también tenían sus cosas. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el versículo 2, por favor, el que lo tiene abierto. Sí, a ver qué dice. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Hasta ahí. Los llevó para llevarlos a un monte alto. Punto número 1, dejó al resto. Punto número 2, se llevó a los tres. Como dirían hoy los chicos, los más cachivaches. Se los llevó. Perdón, pastor. No. Se llevó a los más cachivaches. Se los llevó. Y dijo, vamos a ir a un lugar alto. Si hubiese sido argentino, tal vez hubiese dicho, bueno, pero es muy alto, me voy a cansar, hace calor. No, se los llevó a un lugar alto. Porque quería mostrarles algo en 3D. ¿Cuántos han ido al cine alguna vez? Yo he ido, no me da vergüenza decir que alguna vez. No, porque por ahí, ¿viste? Puede ser que alguno diga, no, hola pastora, pues sí. Los llevó a ver allá en el lugar alto una visión en 3D. Aleluya. En 3D. Le mostró cosas que ellos no habían tenido oportunidad de ver. Y si se lo hubieran contado por la naturaleza, su genética natural humana, tal vez lo hubieran creído o no. Sin embargo, ¿qué pasó? Habla aquellos que tuvieron la experiencia y dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Cuántos vieron alguna vez que fueron a la escuela y vieron la transfiguración de una oruga en mariposa? ¡Qué cosa más fea! Un capullo. Y de repente, un gusano, adentro tiene un gusano, pero de repente, días después, sale una hermosa mariposa de diferentes colores, que yo la quisiera tener y que no se muera, pero la quiero tener acá porque adorna el espacio. ¿Qué le mostró? Una transfiguración. Le mostró y le dijo, muchachos, lo sé, en una palabra, no lo dice así, pero lo estoy diciendo yo ahora para que lo entiendan. Muchachos, los traje aquí porque ustedes conocen este rostro, conocen esta voz y mi ropa, porque han vivido conmigo, ¿o no? Claro, por supuesto, yo me imagino que en la conversación Juan, Jacobo y Pedro, claro, por supuesto, maestro, sí, por eso nosotros te seguimos, porque hemos visto tus milagros, pero yo ahora me voy a mostrar a ustedes lo que realmente soy. Aleluya. Dice, ¿cómo dice la palabra? Dice así, y se transfiguró delante de ellos. Delante de ellos. ¿Y qué pasó? Y resplandeció su rostro como el sol. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. A ver, yo les pregunto, día de sol, hoy, no sé cuánto hizo, 30, bueno, no sé cuánto hizo hoy. Usted sale afuera, puede ver el sol, oh, qué hermoso el sol. ¿Qué pasa si usted mira el sol? Se enceguece y no puede ver hasta que le vuelve de vuelta la nitidez de su vista y puede realmente ver. Dice que sus ojos, su rostro, era como el sol. ¿Sabe qué me hizo acordar? A Moisés cuando venía bajando de haber estado con el Eterno. ¿Qué pasó? Tuvo que ponerse un saco, tuvo que ponerse una tela de silicio en su cabeza, porque los que lo veían viendo bajar, el pueblo de Israel, se asustaron, porque dijeron, viene una luz, o no sé, me imagino, se tuvo que poner porque no podían hablar con él debido a la luz, el resplandor, y que no lo podían ni mirar, porque había estado en presencia del Eterno. Jesús, delante de ellos, le dijo, esto realmente soy. Y se transfiguró en un rostro como de sol. Y sus ropas
Se hicieron blancas como la se luz. hicieron blancas como la luz. ¿Qué sucedió con ellos? Yo creo que si ustedes hubieran participado de esto, porque en realidad ustedes participaron de esto, no se recuerdan, pero ahora se lo van a recordar. Y usted está diciendo, ¿qué está diciendo? Yo estoy hablando en la fe. Su antes y su después de Jacobo y Juan Boanerges, de Pedro un timorato que hoy sí, mañana no y pasado tal vez, fue marcado su vida, fue marcada su ministerio, fue marcado su llamado de tal manera que aún hasta los últimos días, mira, el resto de los discípulos murieron en forma, los sacrificaron. Bueno, Jacobo murió en una forma tremenda, pero Juan fue uno de los últimos que vivió. Y relata allí en Apocalipsis una experiencia. Y yo me imagino que él recordó esto. Allá en Apocalipsis 1:12, rapidito alguien que lo pueda buscar. Sí, dice. 1:12. Ajá. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Sí. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Sí. vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, Sí. y ceñido por el pecho de un cinto de oro, y su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. En otra versión dice que su rostro era como el sol. En esta versión dice que era como fuego. Yo me imagino que cuando Juan tuvo esta visión, que Dios le dio al revelarle todo lo que iba a acontecer hasta estos días que usted está viviendo, Él le estaba mostrando lo que ya antes había visto. ¿No le parece que a alguno de nosotros antes el Señor nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser llamados santos, para ser llamados apartados, para ser llamados escogidos? ¿Para qué? Para llevar la luz del reino, para llevar la luz del evangelio. Pero escúcheme, esto no termina aquí. Allí en el mismo versículo, un poquito hacia abajo, ¿qué fue? ¿Quiénes estaban con él? A ver, lo leemos. He aquí, versículo 3. Y dice así, sí. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. He aquí, y ahí es donde yo me quiero detener. Lo otro es un poco de historia, pero aquí es donde me quiero centrar. He aquí, le aparecieron a estos 3, Moisés y Elías, teniendo en cuenta que ellos iban con el maestro que se les transfiguró en presencia de ellos. Imagínense qué tremendo. Si le apareciera al maestro aquí en un cuerpo incorruptible, creo que no quedamos ninguno aquí. Por eso que hace sentir su presencia, pero aún no le podemos ver. No ha llegado nuestra hora. Pero allí estaba Moisés. ¿Sabe antes cómo dividía la palabra, la Torá? En la ley de Moisés y los profetas. Era dividido así, la ley y los profetas. La ley, un hombre, Moisés, que conoció la muerte, pero un hombre que su trabajo ministerial, desde el momento que lo llamó el Señor, lo levantó como libertador, para libertar un pueblo. Usted conoce toda esa historia, para sacar al pueblo de la esclavitud. Nunca antes habían visto tan tremendas cosas sobrenaturales que había hecho Moisés por la mano de Dios, o Dios por la mano de Moisés. Como abrir el mar rojo, columna de fuego, columna de nube, la codornice, la peña de Oreb. Tremendo. Nunca antes se había visto, pero ahora estaba participando en esta visión junto con el maestro y charlaban. Yo decía, Señor, chismeame un poco qué estaba charlando.
Chumiame, ¿qué estaban charlando? Y dice que charlaban con el maestro. Yo me imagino que, como recién decía el pastor Nicolás, Él es, Él fue y Él será. Habló con Moisés. Cosas profundas que hoy no podríamos entender, pero me imagino que al mostrarle esa imagen de la profundidad de un hombre como Moisés, le estaba declarando al pueblo de Israel: hey, muchachos, no se olviden de lo que yo les mandé, la ley, para que pudieran llevar su vida derecho hacia arriba. Pero había un segundo personaje, Elías. Dije que la palabra estaba dividida entre la ley de Moisés y los profetas. ¿Quién era Elías? Yo sé que todos conocen, porque han estudiado, escudriñado la escritura, que Elías era un profeta de fuego, que acariciaba el corazón de Dios. Por eso que él en un momento no tuvo que encender. Tráeme por favor algo para encender el fuego. Solamente arregló el altar y descendió fuego del Eterno. Y consumió el agua, la leña, el animal y todo lo que había, hasta el amigo lo que quedaba. Un profeta de fuego le estaba mostrando en esa visión. Ya tenemos que Jesús con esa visión le estaba mostrando: muchachos, no se olviden de mi Torá, de mi palabra, de mi ley, de mis mandamientos. ¿Quieren ser bendecidos? Amén. Me decía el Señor a mí: no te olvides de mi ley. Mira Moisés. Amén. ¿Quieres la unción del Eterno? Amén. Mira que antes vino uno llamado Elías, profeta de fuego. Lo estaba mostrando a Juan, a Pedro y a Jacobo. Pero resulta que cuando estaba mostrando todo esto, en mi corazón empezó a arder algo y empecé a buscar el espíritu de Elías. Me fui a Juan el Bautista. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, fíjese lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, envío mi mensajero Amén. delante de su faz. Un versículo más abajo dice: cuando éste empieza a hablar, es como una carcoma, nadie le molesto, incómodo. ¿Por qué? Porque hablaba y denunciaba los pecados delante de, no tenía tapujos en la lengua. Déjeme decirle una cosa. El Espíritu de Dios ponía en mi corazón que nosotros hoy estamos escaseando el decir las cosas que el Señor nos está diciendo que digamos. Al pastor los otros días le dijo, y él lo declaró acá, le dijo: basta ya en los púlpitos, la hipocresía en los púlpitos, basta. No, porque tenemos que hacer así, porque yo. Y resulta que yo estoy más sucio que una papa. Y el Señor no quiere eso. El único ejemplo, levante su dedo. Raquel, levanta el dedo con lo que acusás a Berna. Levanta el dedo, así. El único, verdadero, limpio, santo, eterno, está allá arriba. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él y no otro. No hay Dios como tú, mi Dios. No lo hay. Y resulta que le preguntaban a Juan el Bautista: ¿tú eres el Elías? Primero le preguntaron: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo del Dios viviente? No, yo no lo soy, le dijo. Porque había tanta autoridad, había tanto tremendo poder de Dios, que los
los sacerdotes del momento y algunos que andaban por ahí lo apretaban preguntándole, ¿tú eres el maestro? No, yo no soy el Hijo de Dios viviente. Ah, ya sé quién sos vos sos el Elías, ya te tengo agarrado de ahí, sos el Elías. Y Juan el Bautista, ¿qué le dijo? No lo soy. Y me quedé también pensando en esa palabrita que Jesús está testificando de Juan el Bautista. En un momento dijo, ¿qué salieron ustedes a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa de gala? No lo van a encontrar aquí, lo van a encontrar en los palacios. Pues yo les digo, por Juan el Bautista, que él es más, diga conmigo, él es más que un profeta. Ah, no, pero el profeta es lo más. Pero Jesús le dio un rango más superior, le dijo, él es más que un profeta. ¿Quién es? Una voz. Él es la voz. Y me volví el Espíritu de Dios a traer a la misma palabra. Y me decía, Elías, Moisés ya no están. Están trabajando para la iglesia en la presencia de Dios. Elías y Moisés no están. Juan, Jacobo y Pedro no están. Ya terminaron su carrera y están en la presencia del Eterno. Juan el Bautista no está. Pero resulta que en Malaquías dice así, que el Señor enviará el espíritu de Elías antes que venga el día ardiente de Jehová. ¿Dice así o no? Aquí yo os envío al profeta Elías, Sí. antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Terrible. Para hacer volver el corazón de los padres con los hijos. Antes que yo me enoje, en una palabra. Digo, pero si Elías ya vino. Pensaban que Juan el Bautista era el Elías. Y ahora vuelve a decir la Escritura. En la última Escritura del Antiguo Testamento dice, pero vendrá Elías nuevamente. A ver, iglesia, presta atención. Vendrá Elías nuevamente para anunciar antes que venga el día de Jehová ardiente. Y yo dije, Señor, es Elías, es la iglesia. Denle un aplauso a nuestro Dios. Es Elías, es la iglesia. ¿Qué le estaba mostrando con estas dos imágenes? Tres con Jesús. La eternidad de Dios. Que Él desde antes de la presencia, Él ya era. Ya tenía todo planificado, tenía un Moisés, tenía un Elías, un Juan el Bautista, un Juan, un Jacobo, un Pedro, un Carlito Ramírez, un Carlito Fernández, un Daniel Reyes, tenía a un Gabriel Rosales, un Eric Ramírez, tenía todo listo, todo preparado, porque Él no tiene un plan B. El primer plan del Señor es la eternidad de Dios. Y ¿sabe una cosa? Cuando comenzó la iglesia a recibir ese poder que viene de parte de Dios, de tal manera que va a funcionar como Elías, profeta de fuego. Pero Carlito, va a decir Carlito, si vengo llegando y mira cómo vengo, todo así, viene bien vestido, pero espiritualmente hablando, ¿puedo, hijo, decir algo? ¿Puedo, hijo, con su permiso? Y con respeto y con amor, porque te amo, siervo. Y digo siervo porque te estás mirando aquí ahora. Pero el Señor ya te tenía preparado desde la presencia y sabía tus agachadas, tus levantados y tus caídas. Y tú sabías el día que ibas a entrar por esa puerta con tus ropas rotas, espiritualmente hablando. Pero para mostrarte que todavía no está todo dicho, para mostrarte que tú vas a ser el Elías de este tiempo y que eres parte de la iglesia. Pablo, tú eres el Elías de este tiempo y eres parte de la iglesia, y la iglesia es parte tuya, y la iglesia y tú
Eres el Elías que va a anunciar profetas de fuego, cosas tremendas se verán a través de las manos de la iglesia. El Espíritu de Jehová vendrá sobre toda carne, sobre mis siervos y mis siervas profetizarán. ¿Y cuántas cosas más dice la Escritura? Cuando comenzó a anidar y a crecer con fuerza y a tomar cuerpo la iglesia. Hechos 2, el día de Pentecostés. Vino un viento fuerte y sopló en esa casa, lenguas repartidas como de fuego llenando el lugar. Y muchos se van a burlar de ustedes, de mí, y van a decir, pero está borracha la pastora. Sí, no importa. Porque ¿sabe qué? Para el que se pierde, esto es locura. Y yo quiero decirle en esta tarde, esta palabra hace unos días atrás el Señor me la entregó. Nunca escuché predicar de esta transfiguración. Nunca escuché ni tampoco me llevó a predicar. Es más, lo he leído no sé cuántas veces, pero el Señor agarró mi cabeza y me detuvo y me dijo, lee acá. Ponete a cuenta, ponete al día. Fíjate lo que quiero hacer y lo quiero contar, pero están distraídos. Pero yo ahora te traigo y te digo, ponete acá. Mira acá, porque esto pasa en breve, hermano. Esto pasa en breve porque usted está creyendo, está viendo que los tiempos se están acelerando. ¿Por qué? Porque es así nomás, no. Cumplimiento de la Escritura y porque hoy tiene que juntarse el sembrador y el segador, el que viene predicando hace mucho tiempo y el que recién viene, y el Señor nos va a usar de igual manera. Va a decir, pero si yo mirá de dónde vengo, Carlito Fernández, viene alguien a orar y él ora por esa persona y produce el milagro. ¿Fue Carlito Fernández? No, fue el Espíritu de Dios que estuvo primero en Elías, después en Juan el Bautista, en todos los profetas y hoy sobre la iglesia. Amén. ¿Cuántos son iglesia en esta tarde? Aplaudan fuerte al Señor. A Él sea toda gloria, honra, poder y alabanza. Póngase de pie y dígale, ¿quién es tú como tú, Señor? ¿Quién como tú, mi Dios? No hay otro Dios como tú. No hay otro Dios que pueda hacer las obras. No hay otro Dios que haga milagros. No hay. En los dioses del mundo hay que llevarlos en anda porque no sirven para nada. Pero tú, mi Dios, tienes boca y habla, ojos y ves, oídos y puedes oír el clamor de tu pueblo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento y comience a agradecer que el Señor representó a Pedro, a Jacobo y a Juan, personas que había que trabajar tanto en ellos, en nosotros. Tiene que trabajar tanto en nosotros el Señor. Y comience a orar, comience a derramar su corazón delante. Yo estaba en el asiento y sentía la presencia de Dios llenando mi corazón y decía, Señor, incéndianos con tu espíritu, no importa que no pueda predicar, y sentí un fuego en mi corazón, en mi interior. Yo no sé qué el Señor quiere con nosotros, pero una cosa sí sé, que si tú te niegas, vendrá otro en tu lugar, y cuando lo veas dirás, pero yo estaba y yo quería, pero perdiste tu oportunidad. Si no quieres, vendrá otro. ¿Cuántos quieren pedirle en esta noche ese fuego de Elías? Haga lo que usted tenga que hacer. ¿Quiere pasar? Pase. ¿Quiere quedarse en el asiento? Quédese. Haga como usted quiera, pero no llegó aquí porque sí. A veces peleamos entre ¿qué hago? ¿Estoy o no estoy? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo? ¿Trabajo? ¿No trabajo? ¿Me hago tiempo? ¿No me lo hago? ¿Tengo excusa? Si tengo. Estás aquí, es lo que cuenta. Eso cuenta, que estás aquí. Decirle al Señor, cantarle al Señor. Elohim Shaddai. Levanta tus manos y orá al Señor y declararle.
Que te vayas de esta casa. Es una orden sin que primero desates algo que tú tienes que desatar aquí. ¿Te animas? Yo te guío. Y tiene que ser con el micrófono, como lo hiciste un día. Dile, Padre, en esta noche yo quiero pedirte perdón. Porque yo un día dije que me iba y la sangre de mi familia caería sobre mi vida. Hoy levanto esa sentencia que el enemigo tomó para hacer estragos en mi vida, en mi familia, en mis generaciones. Y le digo al enemigo, hasta aquí no más. Le doy toda legalidad a mi Señor, mi Dios, que me llamó. Anota mi nombre en el libro de la vida y pásame de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Cante al Señor, alabe al Señor, declare al Señor. Adonai, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Decile de esta noche, manifiéstate primero en mi vida. Yo quiero que tú estés aquí conmigo.